El recurso del miedo, estado de terror en Guatemala, nació de una dolorosa experiencia personal. Durante los primeros años de mi carrera como sociólogo, me dediqué a la sociología rural. Mi primer libro es un libro dedicado a los trabajadores del campo. Pero a finales de la década de los 70, una oleada de terror represivo empezó a invadir a Guatemala, a Centroamérica en general, pero en Guatemala particularmente. Ahora sabemos que el caso de Guatemala es paradigmático en materia de terrorismo de Estado y que Guatemala tiene el triste honor de ser el escenario del genocidio más grande que se ha observado en la América contemporánea. Y todo comenzó con las amenazas de muerte que recibí por parte del Ejército Secreto Anticomunista, junto a otros colegas, entre ellos Julio Alfonso Figueroa, Jorge Romero Imeri y Ricardo Juárez Gudiel. Ellos no corrieron la suerte que yo tuve, porque ellos fueron asesinados. Poco tiempo después de que yo había tenido que salir al destierro, mis padres Carlos y Edna también fueron asesinados. Esto sucedió el 6 de junio de 1980. Por supuesto que mi vida no podía ser igual a partir de ese momento. Y decidí que una manera de poder sobrevivir existencialmente, emocionalmente, a la tragedia que me embargaba, era tratar de discernir el por qué. ¿Por qué motivo en Guatemala nos había tocado vivir una de las dictaduras militares más sanguinarias de América Latina, si no es que la mayor? El libro incluso empieza diciendo que tratar de entender las cosas, y sobre todo para alguien que ha vivido experiencias como estas, es la búsqueda de la paz de la razón. Y eso es lo que traté yo de hacer en este libro, El recurso del miedo, que ahora nuevamente sometemos a la consideración de los lectores en una segunda edición. El libro parte de la base de que la explicación más profunda del terrorismo de Estado en Guatemala tiene que ser una explicación histórico-estructural. Ciertamente la subjetividad de los actores que intervienen en los procesos represivos cuenta, pero me aparto definitivamente de la tesis de que atribuye todos los hechos sociales, y en este caso la violencia que viene del Estado, y no cualquier violencia, sino el terror, que ésta proviene de la perversidad de aquellos que la ejecutaron. Hay la tendencia a pensar que los grandes genocidas, los planificadores, arquitectos del terror, son psicópatas, enfermos mentales. Lo que resulta verdaderamente escalofriante de cuando uno analiza estos hechos es que buena parte de esos arquitectos del terror, de esos planificadores del horror, son gente común y corriente. Basta con que esa gente tenga una legitimación, una justificación a sus actos para que haga las monstruosidades más grandes. Así sucedió con el fascismo en Europa Occidental, de la misma manera sucedió con el estalinismo en la Unión Soviética, y así sucedió también en América Latina con los regímenes de seguridad nacional. Considero que lo que ha sucedido en Guatemala, ese genocidio que ahora sabemos alcanzó a efectuar 45.000 desapariciones forzadas y 150.000 ejecuciones extrajudiciales, es producto de una cultura del terror
que se instaló en Guatemala como una cultura dominante. Esa cultura del terror tiene raíces que vienen desde la colonia. En Guatemala, El Salvador y Chiapas hemos sabido que hubo constantes motines de poblaciones indígenas que fueron aplastadas constantemente por medio de los actos represivos más crueles. Eso fue creando también digamos, como una base cultural. De igual manera que esa cultura de la extorsión del trabajo, el racismo, la apelación dictatorial que se observó en el siglo XIX, esa predilección y culto por el hombre fuerte que llega a ordenar el desorden, que todavía hoy la estamos viviendo en la Guatemala del siglo XXI, y luego el surgimiento del fantasma del comunismo y la Guerra Fría, me parece que son como los ingredientes que se articularon para poder construir una mentalidad represiva e intolerante en el seno de la clase dominante, pero que ciertamente inundó a toda la sociedad civil. Hoy los guatemaltecos, no solamente los que están en las cúspides políticas y sociales, compartimos esa cultura de la intolerancia y esa predilección por las soluciones violentas. Hasta electoralmente esa predilección se expresa. Mi trabajo consta de dos partes, una donde trata estas partes históricas y estructurales, y luego una parte en la que analiza el proceso de descomposición de una forma de pensar el terror represivo, que fue el que se observó en la época de Lucas García, y la inauguración de una manera mucho más integral, compleja, que fue la que se observa a partir del golpe de Estado de marzo de 1982 que encabezó Efraín Ríos Montt. Mi planteamiento es que durante el periodo de Ríos Montt se ensayó un reformismo contrarrevolucionario que articulaba el terror, y eso se vio en los cientos de masacres que se observaron en Guatemala en esa época, con medidas de carácter político que buscaban reformas, que lo que pretendían era quitarle base social y política a la insurgencia. En ese sentido, me parece que el régimen de Ríos Montt sentó las bases de lo que sucedió después. Y lo que ha sucedido después es una transición hacia gobiernos civiles en el contexto de una marea neoliberal que no resolvió los problemas estructurales del país, pero que logró acotar a la insurgencia y obligarla a negociar, y en esa negociación que terminó en los acuerdos de paz. Ese es el sentido general que tiene el libro que he escrito. Cabe agregar que es un libro en el que hay toda una interpretación de la coyuntura que se observa a partir del 82. Acuñé en ese libro la idea del centauro. Hasta ese momento el Estado represivo en Guatemala había sido simplemente la parte bestial. Con Ríos Montt se aspiró a convertir esa bestia en un centauro, es decir, un ente mitad humano, mitad bestia, que combinaba recursos que buscaban consenso con recursos coercitivos llevados de la manera más perversa, en este caso el terror. Y también quisiera decir que el texto fue escrito en un periodo en que se pensaba en la actualidad de la revolución. Hace 25 años es una época que, pues, hace solo 25 años es una época relativamente cercana, pero a la vez es profundamente remota por todos los acontecimientos que se observaron en el país. El libro fue escrito también con los datos de los que se disponía, con los que fui recopilando de diversas fuentes, en un momento en que
la cuantificación de los datos del terror no era tan profusa y tan abundante como es ahora. Sin embargo, estos elementos de estas limitaciones, quiero decir, pues a la postre que he estado observando, con el otro libro que escribí después sobre la desaparición forzada, los que siempre estarán en ninguna parte, he comprobado que incluso con esos datos, las tendencias generales de lo que se observó en ese periodo siguen siendo vigentes y el libro es esencialmente correcto.